vamos a referirnos a el tema que veníamos trabajando, que es el tema de las reglas de discernimiento espiritual de primera semana. Vamos con la cuarta regla. Zulma la va a leer. La cuarta, de desolación espiritual. Llamo desolación todo el contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia. Entiéndase infidencia como falta de confianza, como desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Bien, muy bien. Entonces, esta regla es genial porque nos permite reconocer la forma como, diría San Ignacio, el enemigo, la forma como el mal espíritu se percibe dentro de nosotros. Pero, claro, les llamo la atención sobre esto, ¿no? De desolación espiritual, llamo desolación todo el contrario de la tercera regla. Es decir, podríamos dejar ahí. Y ya con esto sabríamos qué es desolación. Acuérdense que yo les decía, la palabra, una de las palabras clave para aprender a hacer discernimiento espiritual es el contrario modo o lo contrario. Y aquí San Ignacio vuelve a usar la misma estrategia, vuelve a usar el mismo término para ayudarnos a reconocer esto. Es decir, cuando yo he experimentado una consolación espiritual y me encuentro en una desolación, pero pues me encuentro como extraño, como ¿por qué la oración no está fluyendo? ¿Será que no estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que...? Y empezamos a preguntarnos por las acciones que estamos haciendo, porque seguramente no estamos haciendo bien algo. Y San Ignacio nos va a decir, venga, ¿y usted qué está experimentando? Si está experimentando lo contrario a lo que experimentaba cuando tenía una consolación, eso es desolación. Así no está escrito aquí. Por eso él empieza diciendo eso. Venga, es lo contrario. O sea, con desolación espiritual es lo contrario a la consolación. Entonces, llamo todo lo contrario a la tercera regla. Y pues de todos modos da algunas explicaciones, como oscuridad en el alma, oscuridad interior, turbación en ella. Me siento como, sí, como confundido. Me siento turbado. Moción a las cosas bajas y terrenas, es decir, yo me siento inclinado como a lo mundano. Entendamos lo mundano, esto que no es esas mociones, esas invitaciones a entrar en ese mundo espiritual, todo lo que nos invita el espíritu, sino cosas contrarias a los que nos invita el espíritu, inquietud de varias agitaciones y tentaciones. Y acá, pues es clarísimo, porque si yo llevo algún tiempo de recorrido espiritual y yo de alguna manera ya he aprendido a reconocer las tentaciones, o sea, sé, ok, por los 10 mandamientos qué es lo que está mal, pero también sé por el recorrido que yo llevo que hay unas manifestaciones en mí que no están enmarcadas exactamente dentro de los 10 mandamientos, pero que yo sé que son tentación. O sea, que esto me saca del amor de Dios, que me lleva a zonas oscuras de mi vida,
entonces yo ya conozco mis tentaciones, mi pecado o mis pecados, por lo menos conozco algunos. Cuando yo estoy haciendo oración y empiezan a venírseme esas tentaciones, pero para sacarme de la oración, pues yo sé que eso es desolación. ¿Mm? O sea, porque están precisamente apareciendo ellas ahí, en medio de la oración, tratando de sacarme. Y bueno, cuando no estoy en la oración, en la vida, pues cuando yo empiezo a sentir tentaciones, ahí empieza la desolación espiritual. Moviendo a infidencia, como le decía Zulma, sin esperanza y sin amor. Recuerden que en la consolación hablábamos de esas tres virtudes cardinales o esos tres dones del Espíritu Santo: fe, esperanza y caridad. Entonces, acá San Ignacio lo que está haciendo referencia es a lo contrario. ¿Mm? Falta de fe, falta de esperanza y falta de amor. Mire, y uno diría, y por ahí en algún acompañamiento, en algunos de estos días, me preguntaban, y bueno, pero ¿y cómo hago yo para ser más fuerte en la fe? Para ser más fuerte en la fe. Pues ya lo respondimos. Pero hay que advertir, y esto no forma parte de que yo estoy echando para atrás en mi proceso. ¿Mm? Hay que advertir que personas con mucha fe, cuando están en desolación espiritual, perdemos la fe. ¿En serio? Sí, sí. Y miren, por experiencia propia y por experiencia de acompañamientos. ¿Mm? En personas con un recorrido y con una fuerza espiritual grandísima, cuando entran en desolación espiritual, se les va la fe. Pero no que esto es un proceso, claro que es un proceso, pero también es un don. Entonces, es curioso cómo el mal espíritu, cuando entramos en desolación, nos impide ver a Dios, y como nosotros de alguna manera no tenemos memoria espiritual, por eso la importancia del cuaderno, casi que se nos olvidara todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es impresionante, ¿verdad? Pero casi que como que no recordamos todas las experiencias profundas, los retiros, los encuentros amorosos, en que esas consolaciones hermosas que yo he tenido, y llega la desolación y simplemente como que esto como que es mentira, como que esto es una pendejada, esto es una bobada, realmente yo estoy como haciendo, yo debería estar concentrándome en conseguir dinero, debería estar concentrándome en tener como más placeres, más disfrutar esta vida, porque, en fin, eso pasa en desolación, eso ocurre con la desolación espiritual. Entonces, pero se puede sentir eso, claro, por eso San Ignacio la describe acá, y por eso tantos sacerdotes y tantas personas se han salvado de salirse de su vocación, se han salvado de salirse de sus proyectos apostólicos, porque cuando son invitados a hacer discernimiento espiritual, se dan cuenta que es el mal espíritu el que les ha metido en desolación espiritual, y que por lo tanto, venga, esto a mí me está moviendo a salirme de algo que era mi vocación, y lo que me está moviendo a salirme de mi vocación o de estos proyectos realmente no es que ya completé el ciclo. Es que miren, muchas personas, nosotros pues hemos tenido que, el privilegio, con Zulma hemos tenido el privilegio de darle ejercicios espirituales a muchas personas, y varias de ellas entrar en comunidades de CBX, y por lo tanto nos hemos hecho amigos muy conocidos, y hemos recorrido camino con mucha gente, y por experiencia hemos visto cómo algunas de esas personas entran en desolación espiritual y se van sin hacer discernimiento, sin hacer discernimiento espiritual. Entonces uno dice, hombre, qué lástima, qué pesa, porque si le hubiera hecho discernimiento espiritual, fácilmente se habría dado cuenta que es el mal espíritu el que las está sacando. Y miren, dicen cosas como, no, es que yo creo que ya completé un ciclo, ya estuvo bien, ya, porque es que no, antes yo llegaba a la reunión de comunidad y ay, me sentía tan a gusto con la gente, pero ahorita ya siento un fastidio con todo el mundo, ya la gente no me está aportando nada, este grupo ya no me aporta nada, entonces yo qué sigo haciendo acá, y se van. Entonces,
Ojo, espérate un momentico, o sea, porque, bueno, es posible que efectivamente sea así, pero verifica, tú en qué estado estás, en qué estado espiritual estás en este momento. Y si reconozco que yo estoy en desolación espiritual, pilas, porque todo eso pueden ser falsas razones que nos dice la segunda regla de discernimiento espiritual. Bien, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su creador y señor. ¿Ves? Miren las características de la desolación. Todas estas son características de desolación. Tibia, triste y como separada. Como separado de Dios. O sea, ya Dios como que no me escucha, como que no me... Yo oro y oro y oro y esta oración me sale como tan reseca, reseca. Ok, es posible que eso sea una desolación espiritual. Y mucho ojo con este final de esta regla, que a mí me parece súper importante y normalmente se pasa por encima de esta parte de esta regla y es súper importante. Dice, ojo lo que dice San Ignacio, porque así como la consolación es contraria a la desolación, vuelve e insiste. De la misma manera, los pensamientos, ojo, ojo todos, todas. De la misma manera, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Tengan mucho cuidado con eso. Porque sí, cuando yo estoy en consolación salen unos pensamientos, unas ideas. Pero cuando yo estoy en desolación también salen pensamientos e ideas. Y a veces salen pensamientos e ideas muy interesantes, pero muy interesantes. Claro, el tema es, ¿y eso cómo me está dejando? ¿Cómo me hace sentir? Y si yo estoy quedando tibio, triste, perezoso, o etcétera, etcétera, cualquiera de esas características de la desolación, pues el pensamiento puede ser muy interesante, puede ser muy lógico, pero es un pensamiento en desolación, luego es una moción del mal espíritu. ¿Y qué tenemos que hacer con los pensamientos? Para afuera. ¿Estamos? ¡Listo! Voy a hacer un quiz, así que pilas. Bien, entonces Zulma nos va a leer un texto bíblico y vamos a hacer un quiz, ¿sí? Vamos a darnos cuenta cómo Jesús hacía discernimiento espiritual. Bueno, entonces, ¿cómo así? ¿Jesús hacía discernimiento espiritual? Claro que hacía discernimiento espiritual. Entonces vamos a hacer un análisis acá muy rápido en un texto bíblico de cómo funciona eso del discernimiento espiritual en Jesucristo como para tener un referente. Ustedes conocen esta cita, todos la conocemos y vamos a mirarla hoy en clave de discernimiento. Pedro declara que Jesús es el Mesías, del texto del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 13 en adelante. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en el mundo quedará atado en el cielo y lo que desates en el mundo quedará desatado en el cielo. Listo, hasta ahí. ¿Alguien reconoce el discernimiento de Jesucristo en ese texto? Mira cómo en la Biblia que leyó Andreita, porque pues esta que leímos es la Dios habla hoy, Andreita leyó otra traducción, y en esa traducción me parece interesante porque dice no fue ni la carne ni la sangre, es decir, ahí se observa cómo Jesucristo le dice, oye, no te lo reveló, hizo como un ejercicio de acompañamiento espiritual, no te está revelando eso, ni tu cuerpo, ni tu psiquis,
sino el Espíritu de Dios. O sea, en términos de San Ignacio, en estos términos de discernimiento espiritual, pues Jesucristo le estaría diciendo, esto que tú acabas de decir, estos pensamientos que brotaron en ti y que los acabas de comunicar, no salieron de tu psiquis, no salieron de tu propio querer y libertad, sino que salieron del buen espíritu, reconociendo. ¿Listo? Entonces, bueno, muy bien. Pero observemos lo siguiente. Y esto como para que veamos lo natural que funcionan los movimientos espirituales en nosotros, que también se daban en los apóstoles. Entonces, miren lo que continúa en la historia, porque me parece genial ver cómo funciona esto en los siguientes versículos. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Ok, entonces, vemos ahora a Pedro siendo confrontado. Primero le dice que le va a entregar las llaves del cielo unos versículos antes. Y ahora le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no es cierto? Entonces, ok, ¿en dónde podemos ver el discernimiento de Jesús ahí? Observemos que Jesucristo realmente no le está diciendo a Pedro que Pedro sea Satanás. Observemos que, como lo decía Marcela, él lo que está reconociendo en Pedro tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, de alguna manera Jesucristo lo que está diciendo es, esos pensamientos son de su propio querer y libertad. Son muy de cualquier ser humano. O sea, porque uno se podría poner a pensar, venga, pero Pedro está actuando en nombre de Satanás en ese momento. Y realmente él está actuando es como actuaría cualquier ser humano, como lo dice Marcelo. Es su maestro, es su líder, es su amigo, y está diciendo que lo van a matar y que se va a ir a dejarse matar. Entonces Pedro lo que le está diciendo es, venga, hermano. O sea, tiene el coraje de ir a reprenderlo y decirle, ¿se embobó Jesús o qué? O sea, ¿cómo va a ir a que lo maten? Sí, o sea, Pedro está como extrañado y como diciéndole a Jesús, despierta, hermano, ¿qué le está pasando? ¿Cómo se va a dejar matar? O sea, él no está actuando con maldad. Entonces Jesucristo le está diciendo, tú no estás pensando como Dios, como si lo hiciste antes, sino aquí estás pensando como los hombres. Y esa acción de esa expresión, apártate de mí, Satanás, él mismo se la está diciendo precisamente porque está reconociendo en esa voz el mal espíritu que lo está atacando a él. El mal espíritu, en esas palabras las está usando el mal espíritu para atacarme a mí. Entonces dice, apártate de mí, Satanás. O sea, no. Es estas ideas que están llegando, para mí son Satanás. Para mí, para Jesucristo, en ese momento, son Satanás y de una para afuera. ¿Estamos? Entonces, mira lo hermoso porque Jesucristo, claro, o sea, está haciendo un discernimiento personal y está reconociendo, este man aquí está hablando desde sí mismo. Entonces, bueno, muy bien. Claro, perdónenme, yo les leo a ustedes la segunda regla otra vez, donde Ignacio dice que a las personas que van intensamente purgando sus pecados, Jesucristo por supuesto no estaba purgando sus pecados, él estaba libre de pecado, es decir, estaba mucho mejor que lo que dice esta regla. Y en el servicio de Dios nuestro Señor, es decir, así sí es la realidad de Jesucristo, constantemente en el servicio de Dios nuestro Señor,
dice Ignacio, es propio del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones. Es decir, el mal espíritu a quienes van derechos en servicio de Dios, quienes van decididos a cambiar de vida, a estrenar la vida nueva que da el espíritu, etcétera, quienes están en esa dirección, dice Ignacio, el mal espíritu les ataca por acá, es decir, por las razones, por las falsas razones, por los argumentos. Y seguramente, muy seguramente, Pedro le presenta unos argumentos que resultan válidos. Es decir, aquí lo presentan rápidamente en el texto, pero seguramente la conversación pudo haber sido en términos, pero venga Jesús, ¿será que sí, hermano? Y la lucha, y la no sé qué, y todo lo que estamos esperando, y el pueblo, y él sí, claro, pero no, no sé. Hasta que dice, pero por Dios, ¿qué es esto? Aléjate de mí, Satanás. O sea, estos argumentos, dice Jesús, que se sabe en esa ruta del servicio a Dios y de la voluntad de Dios, puede interpretar al mal espíritu en esas falsas razones, en esas argumentaciones que lo quieren sacar de su camino hacia lo que Dios quiere para él. Yo sé que hay manos levantadas, pero yo quiero terminar con el último quiz. Y después del último quiz, vamos con las preguntas. Bueno, porque es que si no se me queda el último quiz y se nos queda el examen pendiente también, pero bueno. Entonces, el último quiz, que ya algunos de ustedes lo saben, entonces por favor, los que lo saben, no contesten. Es para los que no se saben el quiz, porque esto yo lo he hecho en algunos otros ejercicios. Este quiz lo he hecho ya, entonces no vale los que ya lo saben. La pregunta es, ¿una persona puede estar en consolación espiritual y al mismo tiempo estar triste? La última pregunta sería, ¿una persona puede estar en desolación espiritual y al mismo tiempo alegre, contento? Entonces, en últimas, el tema aquí es que uno puede estar en desolación y experimentar cualquier sentimiento. Bueno, y en consolación y experimentar cualquier sentimiento. Bueno, o sea, aquí lo que nos interesa es que reconozcamos precisamente que una cosa es la desolación espiritual, que tiene unas características, y otra cosa son mis emociones. Y yo puedo tener una gama de emociones en el interior, pero a mí lo que me interesa cuando hago discernimiento espiritual es en qué estado me encuentro. ¿Estoy en consolación o estoy en desolación? El hecho de que yo esté alegre no quiere decir que estoy en consolación. El hecho de que yo esté triste no quiere decir que yo estoy en desolación. Eso no significa absolutamente nada.